Buena jornada para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí, equipo activado. Hoy hay una mezcla de energías, hay cosas que están pasando y que vamos a ir reflejando en nuestra pantalla. Un compromiso internacional muy importante que va a derivar justamente en una suba, en una baja más pronunciada del precio del barril, y esto importa y mucho en el mercado energético global. En Colombia se está haciendo un plantón nacional por la dignidad de la salud, mientras medios de prensa publican que hallaron sobrecostos en contratos del coronavirus. Preguntamos entonces si se aplican estrategias efectivas de mitigación del COVID-19 en ese país. Allí el primer interrogante. Luego voy a sumar también el tema de OPEP Plus, se llama este mecanismo donde los integrantes del cártel petrolero junto a otros productores, caso Rusia, están en este día interactuando vía videoconferencia, buscando un precio sostenible y justo para todos. Preguntamos si este encuentro y esta acción que ya genera en mercados bursátiles energéticos índices hacia arriba, preguntamos si es la respuesta económica justamente ante la pandemia. Ya los invitados nos esperan, hay corresponsales que también están listos y prestos en todo el mundo para informarnos. Tenemos presencia en Twitter y también en Instagram. Empezamos a mover nuestra agenda. Bienvenidos nuevamente. A los más chiquitos, atentos. Hoy es un buen día para aprender sobre cosas nuevas en esta agenda abierta. Trabajadores de la salud pública convocan para este jueves un plantón nacional por la dignidad del gremio y la atención adecuada al pueblo colombiano, con diversas actividades, entre ellas la realización de un cacerolazo desde hospitales, clínicas y zonas residenciales, que durante 30 minutos protestarán de forma intermitente para exigir la cuarentena permanente que evite la propagación del coronavirus. La manifestación servirá además para que se restablezca más controles, incremento de bioseguridad, dotación de insumos hospitalarios y la masificación de pruebas del COVID en todo el país. Instan además el cambio de la decisión para atender la pandemia y la suspensión de los recortes de los recursos para atender la crisis hospitalaria, que aplica el modelo neoliberal del gobierno de Iván Duque para fortalecer a las clínicas privadas y entidades empresariales de la farmacia. De esta manera, las protestas de trabajadores de la salud y galenos colombianos dejan en evidencia la grave situación del sistema de salud público como única estructura que el pueblo colombiano necesita para poder ser atendido por la crisis de la pandemia por coronavirus que atraviesa el país. Esta mañana en Agenda Abierta daremos repaso a la crisis sanitaria que se agudiza día a día y que el gobierno de Iván Duque, por satisfacer las necesidades de la producción capitalista, insiste en no proporcionar una adecuada atención hospitalaria que proteja al pueblo colombiano. Este es un medio de comunicación muy leído en Colombia, se llama El Espectador, tiene este titular: sobrecostos en contratos del coronavirus, los hallazgos de la Contraloría. Comida y kits con precios mucho más altos de los valores del mercado. Estos fueron algunos de los hallazgos realizados por el ente de control. La Procuraduría también denunció posibles irregularidades en la contratación de varios municipios por la pandemia. La Contraloría les puso la lupa a estos contratos y desde temprano se han evidenciado posibles irregularidades en ellos. Entre los hechos que prenden alarmas del ente de control está el mínimo reporte de información de algunos de los contratos. ¿Qué están diciendo aquí? Se entiende la premura. Lo que no se entiende es el sobrecosto. ¿Por qué? Porque no han ido justamente a un esquema aprobado por la Contraloría que se hace desde las instituciones públicas. Allí el principal punto. Juanca El Broqui dice, haciendo RT al senador del Polo Democrático, Wilson Arias, que dijo: pese a la crisis del COVID-19, el gobierno de Duque compra tanquetas para el SMAT. El senador Wilson Arias denunció que la orden de compra se hizo el 12 de marzo y que con los 7.900 millones se pudieron comprar 20.700 test para COVID-19 o se pudieron comprar 7 máquinas para analizar muestras. Además, Cuarto de Hora dice, denuncian irregularidades en contratos para atender el COVID-19 en Colombia. La Fiscalía viene siguiéndole el rastro a algunos procesos de contratación en los que presuntamente se han desviado recursos destinados a la atención del coronavirus. De los 37.000 contratos que utilizan recursos públicos para atender la emergencia, las autoridades le siguen la pista a 60 entes territoriales donde se detectó que hay sobrecostos por más de
80.000 millones de pesos. Allí la información ampliada y hay una denuncia también del senador del Polo Democrático, Gustavo Bolívar, quien dijo: presidente Duque, responda, ¿se están robando la plata de ingreso solidario? Porque las mismas cédulas aparecen con varios beneficiarios, incluso muertos. Por eso mantienen el Congreso cerrado, porque al verse pillados tumbaron la página. Corrupción con las ayudas es delito de lesa humanidad. Además, Caos en la Red se llama la siguiente publicación que se hace vía internet, donde el titular indica: Colombia, en medio de la pandemia, Duque gasta 8.000 millones en tanquetas para el ESMAD. Los vehículos blindados tenían una orden de compra que vencía el 30 de octubre de 2020, siendo comprados pese a la invitación de la OMS para juntar esfuerzos políticos y económicos y luchar contra la pandemia. La gestión general de la Policía Nacional, a cargo de Rocío Cubillos Rodríguez, confirmó la compra. La organización social Ciudad de Movimiento expresó: mientras el país entero busca la manera de sobrevivir a la crisis mundial generada por el coronavirus, la Policía de Colombia gasta la bobadita de 7.900 millones de pesos en 5 tanquetas Full HD. Y pregunta: ¿en qué planeta viven? Así de claro, entonces, vamos a ir a abordar de lleno esta crisis hospitalaria, cómo encuentra el sistema de atención en Colombia. Según datos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, presentamos parte de esta crisis que padece el sector de la salud específicamente. 968 hospitales públicos, 30% presentan riesgo financiero, 57% poseen recursos a corto plazo. Luego, si hablamos de la crisis que deja esta pandemia, hay una descoordinación entre el gobierno central y las administraciones departamentales que están agudizando el panorama. Hay una inexistencia de política social que atienda a los sectores más vulnerables de la sociedad. La adopción de medidas de aislamiento social sin un plan económico de respaldo. Como resultado, los colombianos verán dificultades para afrontar sus necesidades básicas. Allí justamente las claves para entender el hoy que está viviendo justamente lo que pasa. El partido Polo Democrático Alternativo, Alexander López Maya, también denuncia que los profesionales de la salud se encuentran trabajando sin la cantidad necesaria de equipos que le permitan dar un adecuado tratamiento a los pacientes contagiados y a la vez protegerse de los contagios. Allí el peligro latente, el peligro continuo, porque no tienen la protección que hace falta. Me voy a Bogotá, allí me espera Hernán Tobar. Hernán, adelante por favor, buen día. Gracias, y sí, efectivamente esa agenda en Colombia, la situación de gran cantidad de profesionales de la salud que en este momento de la pandemia le exigen al gobierno no solo la remuneración de sus pagos, hay muchos, según las denuncias que se han presentado por parte de este gremio de la salud, que se les adeuda sus servicios laborales, sus servicios de trabajo. También están trabajando en condiciones de exposición al virus, no cuentan con los elementos de bioseguridad y de protección para ellos en esta pandemia. Por eso, el día de hoy, desde las 6:45 de la mañana y por espacio de 30 minutos harán un plantón para exigirle al gobierno nacional las medidas de protección y las medidas laborales para ejercer su trabajo en todos los hospitales a nivel nacional. Una situación que también reviste preocupación para los profesionales en salud. Muchas gracias. Me espera Reinaldo Villalba. Vamos al espacio de análisis. Abogado, defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados llamado José Alvear Restrepo, abogado de Iván Cepeda. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día para usted y toda su audiencia. Quiero preguntarle de inmediato la situación en Colombia con este sector de la salud debilitado, sin cobertura debida, inclusive en los propios hospitales donde se atiende a casos positivos de COVID-19. Sí, realmente es muy preocupante la crisis que estamos atravesando. Yo creo que no hay ninguna duda de que el sistema de salud en Colombia es un sistema fallido y que urgen reformas profundas
para asegurar la salud como un derecho y no como una mercancía, como está haciendo por todos estos años a partir de la Ley 100, que uno de sus impulsores principales fue precisamente el expresidente Álvaro Uribe. La pandemia lo que ha puesto en evidencia para todo el país es la crisis de la salud y la crisis del sistema. Los médicos vienen protestando desde hace meses y desde antes del origen del COVID-19 sobre sus precarias situaciones de trabajo que inciden también en la prestación del servicio a la salud a la población. Y ahora pues lo acaba de decir la persona que entrevistan sobre la protesta que se está haciendo hoy por parte del personal de salud, del personal médico. La verdad es que su situación laboral es pésima. Hay ausencia de medidas de bioseguridad. Los hospitales de la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, por ejemplo, el Elano Valencia, 150 médicos sin tapabocas. En otras partes están utilizando bolsas plásticas para protegerse. Es decir, que los médicos están realizando su trabajo de combate al coronavirus en absoluta vulnerabilidad. Adicionalmente, ni siquiera les pagan su salario oportunamente. En algunos casos hay retardo de meses en el salario. No tienen seguros de vida. Trabajan sin una información epidemiológica real. Tampoco hay ausencia o demora excesiva en los tests, en los exámenes para determinar si la enfermedad está presente en los pacientes. Muchos pacientes que ni siquiera tienen la oportunidad de ser examinados a pesar de las peticiones que realizan. Se necesita una masividad en esos exámenes. Y pues preocupa, por ejemplo, aquí en Colombia que el presidente Duque haya rechazado el ofrecimiento del presidente de Venezuela de 2 máquinas para que examinen la presencia o no del COVID-19, lo que va a poner en riesgo muchas vidas y seguramente se dejan de salvar muchas vidas. Aquí se necesitan reformas profundas para proteger al personal de la salud. Se necesita una reforma especial, un régimen especial para el personal médico en Colombia. Se necesitan sus seguros de vida. Y encima de todas las medidas que no existen y que no se toman en serio para proteger al personal médico, se han dado casos de discriminación social donde hay médicos que han sido expulsados de sus sitios de vivienda. Aquí hay una hipocresía social por muchas personas también. Se invita a aplaudir a los médicos en la noche. Entonces la gente sale de las ventanas en este escenario de aislamiento a aplaudir a los médicos en la noche, pero cuando llegan de trabajar a sus sitios de vivienda son expulsados por los pobladores de su conjunto residencial. Es decir que los médicos, las enfermeras y demás personal de salud están en una situación extremadamente vulnerable sin que el gobierno tome medidas eficaces para su protección, para que realicen su trabajo con la mayor seguridad posible. Y ahí viene justamente un cuadro de situación que nos está planteando nuestro invitado, el doctor Reinaldo Villalba, nos está contando cómo se dan los hechos en Colombia. Vale aquí también plantearse esta situación, cómo nos encuentra a nosotros como ciudadanos, ¿no? Están escuchando. Por un lado, la retórica indica que los aplauden y les agradecen por las noches, pero por otro lado, esos mismos trabajadores de la salud, cuando llegan a su casa, son denostados por sus propios vecinos. Así que es una situación que pasa y que nos llama a la reflexión. Voy a ver si el doctor Villalba sigue escuchándome, porque también vale en este caso seguir sumando justamente jurisprudencia y más información de cómo se
se maneja un caso como esto cuando esto le ocurre a un trabajador de la salud? Fíjense que, amén del desmedro salarial que están denunciando, la precarización en sus puestos de trabajo, tienen que pasar por esta situación. Doctor Villalba, comentábamos aquí justamente esta dualidad, este aplauso por un lado y luego cuando llegan a casa ser rechazados por sus propios vecinos. Esos trabajadores, ¿qué tipo de cobertura encuentran justamente pensándolo desde un ámbito jurídico en sí mismo? Bueno, jurídicamente hay una inestabilidad muy grande en relación a los trabajadores de la salud. Tienen contratos absolutamente precarios, son muy pocos los que tienen contratos indefinidos, algunos apenas trabajando por horas y al contrario otros con una carga laboral por horas diarias absolutamente excesiva e inhumana. Así que podemos decir que jurídicamente el personal médico y de salud en Colombia es de los más desfavorecidos y por eso insistimos en la necesidad de una reforma profunda que haga un régimen especial para el personal médico para que se les reconozca en primer lugar la dignidad humana y en segundo lugar la importancia que tienen en cualquier sociedad. Desgraciadamente la salud en estos países como Colombia está tratada con absoluto desprecio. Al punto tal que, como ustedes estaban narrando hace un momento, se prefiere comprar 5 tanquetas del SMAT, un cuerpo de policía represor que tiene a su haber gravísimas violaciones de derechos humanos, entre ellas más de 35 homicidios de personas que hacen ejercicio de la protesta social y a cambio se deja en el desamparo absoluto a los médicos que, como estaba yo narrando, es absolutamente inconcebible que no tengan siquiera tapabocas muchos de ellos o que tengan que acudir a bolsas plásticas para cubrir sus cuerpos. No parece nada a la China, donde la China los médicos parecen algo así como astronautas para protegerse con unas mayores posibilidades de éxito que aquí en Colombia, donde trabajan en un estado de absoluta indefensión frente al COVID o frente a cualquier otra enfermedad. Gracias, doctor. Fíjese que ahora vamos a sumar también en pantalla para quienes deseen tomar un poco más de información o sumar otros datos. La Agencia de Información Laboral trata específicamente este tema en Colombia. Allí les presento el artículo, si ustedes quieren chequean y amplían un poquito más. Se preguntan en este artículo cuánto vale la vida de los trabajadores de la salud en Colombia, cuáles son las condiciones laborales en las que están ejerciendo justamente su actividad en plena pandemia. Hablan de si se han diseñado a tiempo o no y con qué recursos los protocolos de prevención. Es un artículo bastante vasto, amplio, allí lo tienen entonces para chequear. Me voy a redes sociales, aprovechando que estamos aquí, a ver las respuestas que ustedes pusieron a nuestro interrogante, si se están aplicando medidas efectivas, justamente estrategias efectivas de mitigación del COVID-19 en Colombia. Y allí entonces 206 votos a esta hora. Déjenme ir interactuando con ustedes también e ir sumando información para ver qué opciones son las prevalentes. Políticos indolentes es la opción que encuentra más respuestas, 44,7%. No, 39,8%. No sé, 7,3%. Y sí, responden solamente el 8,3%. Fíjense que para ir a la pausa también elegimos una conmemoración internacional que tiene que ver con el Hoy de Colombia. Están conmemorando el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Así que vamos a sumar también información sobre este tema. Hacemos una breve pausa y regresamos. Aquí los espero. Conmemorar a las víctimas y a la memoria el 9 de abril no es una casualidad. Tampoco es un invento político o la iniciativa de unas cuantas instituciones. El Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas es la respuesta a miles de personas que han padecido la guerra y que desde hace muchos años están reclamando ser escuchadas. Porque yo tengo la seguridad que esto nos va a mejorar la vida de aquí en adelante. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una consecuencia de ese llamado.
Todos los resultados, todo el trabajo de las instituciones es una respuesta a los reclamos y a los anhelos. Queremos que el 9 de abril sea un día dedicado a la memoria. ¿Qué nos ha ocurrido? Y a la solidaridad. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Donde el sol vuelva a brillar y el campesino jamás lo vuelvan a desplazar. Las madres de la Candelaria en Medellín, los campesinos de Morroa, las mujeres de Buenaventura, los indígenas del Cauca, son solo 4 ejemplos de valentía y resistencia que por años han estado presentes, pero que hasta hace muy poco comenzamos a conocer y a escuchar. El 9 de abril es su día y por eso invitamos a todas y a todos los colombianos para que sigamos pensando en el país que queremos, en un país que aprenda a abrazar a las víctimas y hacer memoria para que cese la tragedia. Día Nacional por la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La actual situación mundial que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 no solo ha afectado los sistemas sanitarios internacionales, sino que también distorsionó las finanzas y la economía en el planeta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una videoconferencia con las organizaciones de países exportadores de petróleo y otras naciones encabezadas por Rusia, con miras a establecer precios justos que ayuden a equilibrar la economía internacional golpeada por la pandemia. También quiero comentar un tema de carácter internacional. He estado a través del ministro del Poder Popular para el Petróleo, Mayor General Manuel Quevedo, a través de la vicepresidenta ejecutiva, a través del canciller y de manera directa he estado en contacto con los gobiernos de Rusia, Arabia Saudita y con todos nuestros socios de la OPEP, preparando la videoconferencia del próximo jueves 9 de abril, donde se va a buscar un consenso para la recuperación del mercado petrolero para precios justos y estables que permitan la recuperación económica y financiera del mundo. El mandatario venezolano precisó que se debe tener una gran capacidad de negociación y colocar sobre la mesa propuestas claves y de manera certera, además de exhortar a los expertos financieros del mundo a no seguir provocando desestabilizaciones en el mercado petrolero. La semana pasada, el principal productor de petróleo en el mundo, Arabia Saudita, había solicitado a instancias de Estados Unidos una reunión urgente con la OPEP y sus socios para alcanzar un acuerdo con Rusia. Rusia, segundo país productor que no es miembro de la OPEP, había rechazado el pasado mes de marzo la posibilidad de una reducción de la producción mundial de crudo para compensar la caída de la demanda causada por la pandemia del coronavirus. Arabia Saudita había anunciado recientemente su intención de aumentar su producción a más de 12 millones de barriles diarios en abril. Esta desavenencia entre los dos principales productores de petróleo del mundo ha afectado al mercado internacional del crudo. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el marco donde se convoca esta reunión de la OPEP y cómo se perfila la consecución de acuerdos que ayuden a restablecer el equilibrio económico internacional afectado por la pandemia del coronavirus. La Vanguardia dice, las potencias del petróleo ante un recorte histórico para subir precios. La cita se considera primordial para el mercado petrolero tras el hundimiento de los precios del 70% hasta niveles que no se habían visto desde el año 2002. Y esto afecta a las cuentas públicas de numerosos estados petroleros. La demanda mundial de combustible se ha reducido hasta en un 30%, ya que las medidas de confinamiento, cuarentenas impuestas por la mayoría de países han paralizado la actividad de las aerolíneas, redujeron uso de vehículos y frenaron la actividad económica. Así entonces, voy a mostrar Diario Financiero. El petróleo espera al alza un acuerdo de la OPEP y Rusia para recortar producción. OPEP Plus se llama ese mecanismo. Precio del crudo cotiza hoy al alza, barril Brent o de referencia para Europa sube al borde de los $34, mientras que el West Texas recupera los $26. Los países integrantes de la OPEP, que las propuestas cifran el descenso entre 10 y 15 millones de barriles diarios en un mercado que hasta la crisis del coronavirus rondaba los 100 millones de barriles. Allí entonces esta gran disputa. Sputnik, un medio de comunicación ruso, dice Argentina, Indonesia, Egipto, Trinidad y Tobago confirman su participación en la reunión OPEP. Estos países,
Egipto, Trinidad y Tobago, Argentina, corroboraron que hacen o que van a ser parte ya en breve de esta reunión OPEP de este 9 de abril sobre el recorte petrolero. Lo aseguró una fuente de una de las delegaciones que informa Sputnik. De momento, agregó, siguen sin dar respuesta Estados Unidos, que es el mayor productor de crudo del mundo, así como Canadá, Reino Unido y Brasil. Allí entonces lo que se está hablando sobre el tema. ¿De qué se trata esto? Bueno, se buscan acuerdos para fortalecer. Rusia propone reducción de producción a 10 millones de barriles al día. Venezuela insta a la reducción de crudo para establecer precios justos. Arabia Saudita plantea incremento de producción a más de 10 millones de barriles al día. Allí tienen el grueso del tema económico que se va a mover hoy en esta videoconferencia. Vamos a ir con Hisham Wanusa a esta hora, que va siguiendo también los hechos y que está atento a lo que pueda pasar hoy. ¿Con qué potencia llega cada uno de estos estados a la mesa de diálogo? Es fundamental también de decirlo. ¿Y por qué el fracking, que tiene un precio muy alto a la hora de levantar crudo, no le conviene a Estados Unidos, así como están dadas las cosas en este tablero energético? Hisham, bienvenido, ¿cómo te va? Sí, buenos días, Marcela. Buen día. Amables televidentes. Efectivamente, hoy se celebra una reunión tipo videoconferencia entre los principales países productores del petróleo, miembros de la OPEP y también otros países que no son afiliados a esta organización internacional, como lo es Rusia y otros países. Esta reunión es decisiva, importante, primordial, debido a la actual situación del mercado petrolero después de la caída de los precios del petróleo a raíz de la propagación de COVID-19, donde a raíz de las medidas preventivas, como ha mencionado, se ha reducido notablemente la demanda mundial del crudo, sobre todo países que consumen esta materia en su industria a nivel, a gran escala, como lo es China y otros países. Hay que destacar que el pasado de marzo sí hubo una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, debido a que Rusia formaba parte de la conocida organización OPEP, que integra a miembros de la OPEP y miembros que no son afiliados a esta organización. Y a lo largo de 3 años había una cooperación constante en estos países para la reducción de la producción, para mantener precios aceptables y justos del barril del petróleo. Rusia jugó un papel determinante reduciendo siempre su producción petrolera, pero últimamente ha notado que esta reducción beneficiaba a las compañías norteamericanas de producción de petróleo, sobre todo el petróleo norteamericano, conocido como esquisto, y este petróleo de alta cifra de extracción y refinamiento. Estas compañías norteamericanas se beneficiaban de la reducción del petróleo ruso en el mercado mundial, razón por la cual Rusia últimamente rechazó la propuesta de Arabia Saudita de incrementar la reducción de esta producción de petróleo de 2,1 millones de barriles diarios a 3,6 millones de barriles diarios, razón por la cual Arabia Saudita en aquel momento dijo que Rusia se arrepentirá a esta decisión y decidió incrementar su producción a más de 12 millones de barriles diarios, lo que también causó la reducción de los precios del barril del petróleo a nivel mundial. Después se produjo la pandemia del coronavirus y lo que trajo consigo de consecuencias a nivel industrial y a nivel del comercio internacional, que posiblemente se reduzca, según la Organización Mundial de Comercio, en un 32% si no logran controlar la pandemia del COVID-19. Lo que se busca en esta reunión actualmente es llegar a un acuerdo de alcanzar una reducción de 10 millones a 15 millones de barriles de la producción, y han logrado, después de varias negociaciones en las últimas semanas, un consenso sobre esta cifra, pero lo difícil será repartir esta cifra entre los principales productores
de países productores del petróleo. Rusia anticipó esta reunión afirmando que está dispuesta a reducir su cuota diaria de producción en 1,6 millones de barriles diarios y se espera que Arabia Saudita y otros países como los llamados Estados Unidos, Kuwait y también Estados Unidos contribuyan a esta cifra para alcanzar 10 millones o 15 millones de barriles diarios. Lo más importante también en este contexto es que a corto plazo el precio del petróleo, que se ha reducido notablemente en más del 70%, a corto plazo podría dañar a Estados Unidos, pero según expertos consultados, a largo plazo sí beneficia a Estados Unidos porque el precio de extracción y refinamiento del petróleo estadounidense es muy elevado y actualmente Estados Unidos se beneficia de comprar el petróleo de Arabia Saudita y de otros países a precios realmente son muy bajos y los almacena en sus tanques de almacenamiento subterráneos y lo puede utilizar en el futuro y así podría obtener más ganancias. También esta reducción de los precios podría beneficiar a consumidores principales como China, pero hay que destacar que otros países realmente productores de petróleo como Venezuela y otros países de América Latina que sufren de las sanciones de Estados Unidos y que dependen en su presupuesto de la producción del petróleo podrían sufrir graves consecuencias si no llegan a un acuerdo en esta reunión de hoy. También está prevista una reunión el día de mañana de los ministros de energía de los países del G20, tipo videoconferencia que también pueda ayudar a estabilizar el mercado de petróleo, a estabilizar la economía y la industria mundial. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Hisham. Están esperándome ya en el espacio de análisis, así que me voy con Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, le iba a decir en inglés, MSc en Ciencias Políticas. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, amigos de Telesur. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Hablemos, como experto en geopolítica que eres, es el momento indicado para plantear justamente este encuentro y luchar por un precio justo para el crudo, aunque Estados Unidos hasta ahora no dé mayores síntomas de si se suma o no a esta decisión, Miguel. Es un momento muy oportuno en medio de una emergencia mundial, una reunión de esta trascendencia ahora, justo en este momento. Primero porque el petróleo ha sido una jugada de ataques desde hace varias décadas y sobre todo el que está cartelizado en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sus gobiernos han sido perseguidos, sancionados, derrocados. Se ha tratado de asfixiar el petróleo. Y bien como lo ha señalado Marcela, con tus otros analistas allí, sobre todo en el último año pudiésemos hablar del encrudecimiento de una guerra de petróleo, sanciones muy fuertes, medidas que logran tratando de sofocar sobre todo a la OPEP. Mira, recuerda que en los años 60, cuando fue creada la OPEP, esta organización controlaba algo así como el 76% del mercado mundial de petróleo. Hoy en día controla menos del 40%, incluso hasta podríamos llegar a un 30%. Esto producto de que la OPEP siempre tiene que estar regulando el mercado, es decir, asumiendo los platos rotos de lo que hacen los otros dos marcadores, sobre todo el West Texas y el del Mar del Norte, que no han querido nunca cartelizarse y que juegan con los precios del petróleo. Pero esto aparte de esta guerra del petróleo, ahora también le sumamos el envalentonamiento y la grosería por parte del gobierno de Riad, del Aramco, de Arabia Saudita, que tiene un músculo, ha logrado producir hasta 12 millones de barriles al día. Actualmente está sobre 11 millones. Y bueno, ha declarado abiertamente que quiere llevar su producción a más de 13, 14 millones de barriles de petróleo. Esto lo hace en unión de otra nación de las petromonarquías en el Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos, quienes también han declarado algo imposible de realizar por los momentos, que es llevar su producción a unos 6,5 millones de barriles. Estas declaraciones
son sensibles en el mercado internacional. Y Arabia Saudita, para inundar aún más la pradera, entonces le ha ofrecido a Europa incluso barriles de petróleo con rebajas hasta un precio por unidad de $25 por barril. Bueno, bien, eso lo puede hacer el reino de los saudíes, porque tiene una producción casi de 12 millones de barriles de petróleo y podría compensar, aunque ellos realmente desean un barril superior a los $80. Pero ¿y el resto de los países? Los que no tienen esas enormes cifras de producción tan exageradas como las que tiene Arabia Saudita. Entonces eso compromete, ahorca, asfixia, le coloca una cuerda de ahorcamiento al mercado productor mundial y tenemos las graves consecuencias que en este momento está sufriendo el planeta en torno a una supuesta estabilidad del precio del petróleo que hasta los momentos no la hay. Hay un factor aquí que nos describías y es fundamental, y es el factor de la incertidumbre, que en cualquier terreno económico justamente mueve esas incertidumbres hacia una u otra tendencia. Cuando me decías que Arabia Saudita inunda esta pradera y con un costo donde justamente por ejemplo, Estados Unidos con el fracking necesita de $40 y no de un precio de 25 como estuvo vendiendo Arabia Saudita. ¿Cómo mover justamente todas estas incertidumbres teniendo en cuenta que de aquí a 2 años vamos a necesitar apalancar el crecimiento global con el crudo? Sí, es muy importante lo que señalas, Marcela, porque siento que en el espíritu de tu pregunta, este tiempo que da de 2 años de aquí al futuro está unido por la enorme recesión mundial que tenemos en este momento y el tema de la pandemia. Hay varias cosas que en el mercado internacional se han manipulado. Primero, que los países ahora están guardando en sus anaqueles. Sí, puede guardar. Los más grandes consumen más y no tienen tantos depósitos para aprovisionarse ni siquiera por un mes, teniéndolo de una manera radicalmente racionado. Es decir, que va a venir lo que nosotros hemos llamado desde hace media década como el efecto rebote. Y eso también es lo que muchos países pues, ponen en el tapete, en el escenario internacional. Lo que pasa es que en este efecto rebote, los más grandes se quieren quedar con las mayores ganancias y le tienen que decir y convencer a los más pequeños que el mercado internacional está quebrado. Pero hay una verdad palpable que tenemos en los 5 continentes. Casi 8.000 millones de habitantes. Históricamente, el aumento de la población ha estado unido al aumento de los barriles de petróleo. Si no veamos el comportamiento de los años 50, sobre esta faz del planeta no vivíamos alrededor de 3.000 millones de habitantes y eso se mantenía con 10 millones de barriles de petróleo al día. Y de 1955 para acá hemos llegado a casi 8.000 millones de habitantes y hemos ido de 10 millones de barriles diarios a 90 millones de barriles diarios. Pero otra cifra más, Marcela, en esos mismos momentos de los años 1955, sobre el planeta andaba no menos de 55 millones de unidades de vehículos, es decir, 55 carros, 55 millones de automóviles. Para el 2020, la cifra ha subido a más de 600 millones de vehículos. ¿Y qué ha hecho el hombre durante siglos? Trasladar las cosas, trasladar la materia prima. Antes lo hacía arrastrándola, 100.000 hombres trabajando para hacer la pirámide. Hoy en día, ¿con qué se hace? Edificios, rascacielos, con el motor, con la máquina. El hombre lo que ha hecho es mover toda su materia prima. Casi el 99% mueve los alimentos, mueve los artículos para la vivienda, mueve todo lo que es la construcción, infraestructura, autopistas, avenidas. ¿Y eso con qué se alimenta? Con combustible, con lubricante. Entonces las puertas del mundo, las puertas del planeta no se van a cerrar, porque si las puertas del planeta se cierran, entonces esto sería peor
que la pandemia mundial que tenemos actualmente del coronavirus. Y yo siento que en medio de la gran insensatez mundial que hay, no está planteado entonces eliminar a 5.000, a 6.000 millones de habitantes. No habría suficiente tierra para sepultarlos a todos. Entonces va a existir un efecto rebote, porque el mercado capitalista así lo exige, la máquina, la producción. Si no, veamos los Estados Unidos y muchos países de Europa cómo han tratado de detener la cuarentena porque afecta sus niveles de producción en sus países. Hay algo importante aquí. Justamente mi pregunta iba referida a OMC con sus repercusiones, hablando de una profunda recesión, situándonos incluso en indicadores mucho más bajos que después de la Segunda Guerra Mundial. OIT diciendo se van a perder millones de empleos. Italia alargando un plan de estímulos económicos nunca antes vistos, porque ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron esos valores en danza. Japón hablando justamente de un panorama terrible, dantesco, y Japón ya venía con, nunca han padecido inflación, venían con una situación donde la deflación ya en continente europeo se va convirtiendo en un término mucho más conocido fuera de la arista o de la mesa económica. Cuando hablábamos de aquí a 2 años inclusive, sabemos que es un horizonte, una proyección muy corta en términos económicos, pero ahí es la premura justamente con todos estos daños económicos que nos deja la COVID-19. En medio de todo esto vemos cómo Rusia, ayer Putin sale a decir: no descuidemos la economía, y entendemos luego de oírte entonces para dónde apuntaba con su comentario. Allí justamente la importancia de entender hoy qué es lo que va a decidir OPEP Plus. Miguel. Sí, exactamente, el OPEP Plus más o incluso el OPEP más, con 2 símbolos de positivo, porque está tratando de sumar a más países. Bien, esa es la orientación que se tenía que haber hecho desde hace muchas décadas para el planteamiento, la discusión y la gobernanza del petróleo. No puede seguir danzando los que menos tienen reservas de petróleo, no superiores a más de un 25%, un 20%, que son los que están en los no OPEP y que son los que inundan a cada momento el mercado internacional. La OPEP tiene que relanzar un nuevo liderazgo, una nueva gerencia. Esta propuesta de la OPEP de los más, o de la OPEP Plus, o de la OPEP más, indudablemente que tiene que traer a la cintura, a la silla y sentar a los demás países y ponerse a hablar con elementos muy claros, porque no puede beneficiarse una nación a el riesgo de inundar todo el planeta de pobreza. Así que esta reunión que se va a celebrar hoy, que no pudiese tener muchos acuerdos, pero sí es la primera reunión que logra sentar en el banquillo de la verdad muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta de ahora en adelante. Si no, sin hacer mucho análisis, las consecuencias van a ser verdaderamente graves para el planeta. Y habría que ver si eso que usted señala, la Organización Mundial de Comercio, el Grupo de los 20 y otras organizaciones más estarían dispuestos, y las grandes familias que hay detrás de esto, habría que ver si estarían entonces dispuestos a arruinarse unos a otros. Cosa que no va a suceder, porque en el capital tienen demasiadas redes y demasiados compromisos y tienen que salvar su producción, pero también se tienen que sentar con los países productores, con los países que tienen las mayores reservas, y estos países, nosotros ponerle los puntos muy claros, los puntos sobre la I muy claros al mundo industrializado si quiere seguir sirviéndose del petróleo, de las grandes reservas que hay en el planeta, porque el desbarajuste internacional energético en el cual quieren incluir el planeta después de esta profunda crisis de la pandemia, de esta distorsión mundial que hay, de esta confusión, no puede ser entonces que bajo esta premisa de salud, de alarma, de emergencia mundial, los grandes capitales, como siempre, traten de sacar el mayor provecho para fortalecer su economía sin en nada importarles el resto del desarrollo de las naciones del planeta. Como siempre, Marcela, el enfrentamiento entre el sur y el norte. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Más que claro todo. Hasta más pronto, Marcela. Un abrazo para ustedes. Miguel Jaime con nosotros. En redes hemos preguntado,
OPEP Plus. Ayer el precio del crudo subió a la espera de un acuerdo para recortar producción entre OPEP y Rusia. ¿Es la respuesta económica ante la pandemia? Y ustedes dicen sí, 53,5%. No, 31,8% y no sé, 14,7%. Gracias a todos por las participaciones, por los comentarios. Hago una pausa. Regreso con la actualidad en el mundo de la mano de nuestros corresponsales. Los espero. Fíjense, todo listo y preparados aquí nuestros corresponsales en el mundo. De inmediato me voy con noticias de Venezuela y nuestro compañero a esta hora ya conectado, Leonel. En España vamos a tener la actualidad con Adriana Cardoso y desde México, Eduardo Martínez. Arranco con Leonel. Bienvenidos, ¿cómo están? Leonel, ¿listo y presto? Vamos a ver si allí puede ya oírme. Adelante. Yo por lo pronto tengo a Leonel con micrófono habilitado y con audio habilitado. Entonces voy esperando allí que pueda oírme y mejorar esto. Eduardo Martínez sí, me oye perfectamente. Entonces voy con él también a esta hora a sumar información desde México, donde las informaciones son vastas, Eduardo. Así que vamos a arrancar. Hola Marcela, qué gusto acompañarte, qué gusto saludar al auditorio de Agenda Abierta. Pues sí, hay muchísima información en México, sobre todo porque hay varios puntos a tratar. Marcela, por lo pronto puedo decir... Allí entonces vamos a trabajar restaurando esa conexión. Nos preparamos en este caso a hacer un gran recorrido por el mundo, chequeando justamente lo que va ocurriendo. Eduardo Martínez, si sigue en contacto, lo chequeo en este momento y podemos continuar hablando de los anuncios de López Obrador en suelo mexicano, justamente tendientes a trabajar la cuestión económica en tiempos de pandemia. Luego de esto, Leonel Retamal está presto y listo para hacer todo el abordaje de la información, porque hay un avión de Conviasa que recibió una habilitación como un vuelo humanitario justamente para traer a connacionales a suelo venezolano. Esto también está en marcha y está ocurriendo. Adriana Cardoso va trabajando en España el tema de la posibilidad abierta ya de extender las medidas de cuarentena justamente en España. ¿Por qué? Porque tienen una situación muy dura justamente para afrontar. Así las cosas, me preparo entonces a seguir con ellos, revisando información, chequeando datos y sobre todo moviendo los hechos a través de nuestra pantalla. Recuerden, tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Esta pausa me lleva justamente a aprovechar y sumar sus comentarios en redes sociales a la hora de retomar este contacto con nuestros corresponsales. Así entonces, Eduardo, lo tengo habilitado hoy en línea. Si está escuchándome, puedo entonces seguir este contacto con México. Eduardo, ¿es así? Hola Marcela, sí, así es, te escucho perfectamente y parece que el auditorio me está viendo a través de esta nueva plataforma que estamos utilizando. Y pues sí, hay bastante información sobre México y sobre todo, Marcela, actualizar lo que está ocurriendo acá. Por un lado, puedo decirte que en materia de las cifras de personas que han sido contagiadas por este virus coronavirus, por este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2 y que ha provocado 3.181 contagios confirmados, además de 179 defunciones. Puedo decirte, Marcela, que el día de ayer, por ejemplo, el subsecretario de Salud lo que hacía era explicar una metodología que se está utilizando no solamente para tener los casos confirmados, sino además para poder realizar proyecciones de lo que puede ser una cifra más real de lo que está ocurriendo en México con este coronavirus. En ese sentido, el día de ayer se dio a conocer la cifra de 26.519 casos probables por coronavirus y contagiados de esta enfermedad conocida como COVID-19.
Ese es, digamos, lo más aproximado a la realidad de lo que está ocurriendo en cuanto al número de casos. Por otro lado, como bien adelantabas, Marcela, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido en estos días dando a conocer una serie de medidas económicas para poder enfrentar la crisis, pero también para después poder reactivar esta economía. Hay una diferencia importante entre lo que ha hecho el presidente López Obrador junto a su equipo con lo que ha ocurrido en otras crisis en este país. El presidente ha sido muy enfático en señalar que su preocupación mayor es para los pobres o los más necesitados de este país y ha dicho que, por ejemplo, no estará rescatando a las grandes empresas, tampoco habrá exenciones fiscales para estas grandes compañías y ha habido un enojo importante por parte de las grandes cúpulas empresariales y entonces el presidente ha dicho que no cambiará esta percepción que tiene porque lo que está haciendo es reactivar las bases económicas de las clases populares para que pueda haber una especie de dinamismo en el mercado interior. Sin embargo, las grandes empresas están muy preocupadas, dicen ellos, porque no tendrán cómo sostener sus compañías y esto podría generar una pérdida de empleos. Por lo pronto, Marcela, te puedo decir que desde el 27 de febrero que se detectó el primer caso de coronavirus en México, hasta la fecha se han perdido cerca de 346,000 plazas laborales. En este momento, cuando la gente ya ha sido enviada a su casa en lo que se refiere a actividades no esenciales, pues la mayoría se encuentra precisamente a la espera de alguna otra instrucción. Sin embargo, hasta este momento, las autoridades sanitarias han dicho que se mantienen en la fase 2 de la contingencia epidemiológica y que no esperan que en las próximas semanas se pueda levantar esta fase 2, sobre todo porque se está esperando llegar a una fase 3 en una situación, digamos, menos complicada si se toman en cuenta bien y se realiza por parte de la población de manera adecuada estas medidas de prevención, no se llegará a una fase 3, digamos, de una manera desbordada en cuanto al número de contagios. Cabe destacar que las autoridades del gobierno de México pues han estado habilitando todo lo que tiene que ver con el sector salud para que podamos enfrentar de la mejor manera esta situación del COVID y el número de contagios. Sin embargo, Marcela, no podemos dejar de lado que las administraciones anteriores dejaron en completo desmantelamiento pues este sistema de salud público en México y ahora el gobierno actual está en un proceso de reestructuración de todo este sistema sanitario que pudiera de alguna manera complicar en los próximos días la manera en que se enfrentaría esta epidemia provocada por el coronavirus. Marcela, esta es la situación, el panorama en México. Por lo pronto nosotros podemos salir a la calle a realizar nuestro trabajo. No hay un toque de queda en México ni ningún tipo de regla restrictiva del tránsito de las personas porque se puede salir sin ninguna dificultad a comprar suministros, alimentos y lo que sea necesario para estar en casa. Sin embargo, ya hay algunas restricciones en los supermercados donde no pueden ingresar personas mayores de 65 años ni tampoco niños y solamente puede una persona por familia asistir al supermercado. Los restaurantes solo están sirviendo los alimentos para llevar, no se pueden consumir en los establecimientos. Y por lo pronto el presidente y su equipo han señalado que no es necesario realizar un toque de queda o poner en riesgo las garantías de las personas y siempre apegados a los derechos humanos. Esa es la versión y la postura que tiene México frente a esta, digamos, medida tan importante que se ha convertido es la situación de quedarse en casa. Marcela. Muchas gracias. Un poco extenso, pero ameritó por la cantidad de información surgida en México este contacto. Te pido que te mantengas, por favor, con nosotros, Eduardo. Me voy de inmediato con Leonel a ver si ya parte del aeropuerto o qué informaciones tenemos. Bienvenido, te sumamos. Lo último, porque en el equipo legal de medicamentos de ayuda humanitaria, cooperación con la cooperación con la Organización Americana de Salud y con que me gustaría tenerlo ampliado así, mira cómo se está viendo en cámara. Instalado porque si no vas a aparecer con chat.
a estos de salud, el departamento de COVID-19 y las reforzó entender de que Venezuela a batir el COVID-19 como internacional duda. Todos los ataques a la OMS de Donald Trump y la situación importante que está ocurriendo también en Venezuela es controlar la frontera. Hay unos focos de contagio muy grandes en la zona fronteriza de Venezuela, en Brasil y en Colombia, y por lo tanto los esfuerzos están radicados ahí para hacer el examen para detección rápida de COVID-19 con personas que ingresan a Venezuela y también el mantenimiento de la cuarentena en aquellos lugares para evitar que estos lugares sean posibles focos de contagio descontrolados. Pero de Venezuela, recordemos que la está bastante aplazada acá, 169 casos, 9 fallecidos y la tasa de recuperación de más en toda la población aquí en América Latina. Que esa situación que estoy solicitando respecto al 19 aquí en el país. Muchas gracias. Me voy de inmediato a España, donde, Adriana, hemos visto hoy en el Parlamento mucha información cruzada, líderes de toldas políticas protagonizando verdaderos episodios de bochorno político, pero finalmente sobre la decisión de si se extiende o no la medida de confinamiento, falta la información. Por ello es que acudimos a ti y te escuchamos. Saludos, Marcela, saludos a todos desde Madrid. Como bien dices, está siendo hoy este pleno en el Congreso de los Diputados en el cual se está debatiendo sobre esta posible extensión del estado de alarma, una nueva prórroga del estado de alarma hasta al menos el próximo 26 de abril. Además de este decreto están también debatiendo y se van a votar también otros 4 decretos que hacen referencia a medidas específicas como el permiso retribuido recuperable o algunas ayudas al alquiler, pero lo más importante es esta prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. Parece que el Gobierno va a tener el apoyo suficiente para sacarla adelante, ya que va a contar con el voto favorable de la oposición del Partido Popular y también de Ciudadanos, además del Partido Nacionalista Vasco y otros partidos minoritarios, y en contra va a votar el partido de ultraderecha Vox y los partidos independentistas nacionales y vascos, o eso es lo que al menos se espera por el momento que sea el resultado de esta votación, que se producirá a lo largo de la tarde o noche del día de hoy, y sacará, como decía, adelante esta nueva prórroga. Y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no descarta en 15 días tener que volver a convocar otro pleno de estas características para poder pedir que se apruebe una nueva prórroga más allá del día 26 de abril. En el debate del día de hoy, el presidente Pedro Sánchez ha dicho que la semana que viene convocará a todas las formaciones políticas, independientemente de su color, y también a distintas formaciones sociales, a sindicatos de trabajadores, para intentar llegar a una serie de acuerdos comunes, de pactos nacionales para la reconstrucción económica del país, y por eso ha pedido a la oposición unidad y lealtad, a pesar de estar, como decías, en un momento especialmente bronco entre oposición y gobierno. También Sánchez se ha referido a Europa, ha pedido más contundencia por parte de Europa en un día hoy en el que se renuevan las negociaciones del Eurogrupo para intentar llegar a un acuerdo común económico para esta ayuda económica a Europa para reconstruir después de que pase esta epidemia, y ha dicho que Europa se romperá si de esta no se sale con una solidaridad absoluta y sin fisuras. Todo esto ocurre en un día en el que España ha superado ya las 15.000 víctimas por coronavirus. Concretamente, 15.238 personas han fallecido en nuestro país ya por coronavirus, pero la buena noticia es que en las últimas 24 horas el número de nuevas personas fallecidas ha decrecido, se sitúa en las 683, y todo parece apuntar a que si España continuase en esta tendencia a la baja, se podría hablar de que está recuperando, de que está doblegando esta curva del coronavirus mejor que China o que Italia. Muchas gracias a todos. Vamos incorporando nuevas herramientas tecnológicas, lo vamos haciendo siempre sobre nuestra premisa: veracidad e información a tiempo. Allí, nuestros corresponsales, desde este lado, todo el equipo en Caracas involucrado justamente en trabajar con esas consignas y poniendo mucho más bonita nuestra pantalla, esta ventanita que nos une. Compañeros, gracias, a ustedes lo mismo. Será hasta mañana.